Continuando entonces con este derrotero de listar los ítems y procesos básicos de la postproducción, terminamos con el sonido. Voy a la imagen. En principio el primer proceso que está listado es el del laboratorio digital. Como les decía, en muchos casos hoy por hoy en las películas este proceso de laboratorio está ocurriendo directamente en el set con una persona que opera y que hace ese proceso en el rodaje. En algunos otros casos eso ocurre dentro de la isla de edición o dentro de un estudio de postproducción o un laboratorio digital en sí mismo. Diría que es una tarea que no es directamente del asistente de edición. Digamos, un asistente de edición debería poder resolver una transcodificación y resolver un render y conocer la dinámica de esto, pero normalmente se piensa esto como un servicio y un proceso externo de lo que es la funcionalidad del montaje y del proceso de edición en sí mismo. El asistente de edición va a ser más un asistente del editor, como indica la posición y la nomenclatura de su función, más que una persona que hace renders y que hace las cosas que se le pida desde cualquier lugar de la cadena. Digo, en ese sentido, la idea y la propuesta mía es tratar de no arruinar, digamos, cosas que funcionan porque podrían resolvernos cuestiones por fuera de eso, ¿no? Es decir, que si el asistente de edición funciona muy bien con editor y siempre funciona así, no es lógico pensar que le podemos tirar el proceso del laboratorio digital y que todo va a seguir funcionando igual. Pasa algo parecido con el segundo de cámara en el rodaje, que como no hay más películas, se piensa que por ese motivo el segundo de cámara podría bajar el material. Digo, no siento yo que sea una buena forma de pensar esa manera. El proceso de laboratorio digital puede tener distintas características en torno de cuáles son las demandas de la película. Probablemente todos los que filman, los que graban cine con el digital hoy por hoy, hacen un render para el proceso de edición offline, como les decía, para tener un material más manejable, que funcione mejor en el proceso de edición. En otros casos también se generan materiales específicos de otro tamaño, con marcas de agua, con características distintas para productores, para el director, para proceso de control de calidad, para que vea otra gente que está en otra locación remota, etc. En ese sentido se pueden generar un montón de variantes y de entregas distintas a esa altura incluso. La edición offline obviamente le vamos a asignar un punto importante, todo lo que es el proceso de montaje, donde yo estoy trabajando con el director, eligiendo cómo va a cortarse la película, qué va a entrar, qué va a salir. Seguramente empieza a jugar en paralelo, como les decía, la cuestión del sonido y de la música, dos áreas que no son esencialmente, obviamente no son parte de lo que es la postproducción de imagen, pero que naturalmente en lo que es el montaje entran en juego y en contacto. La búsqueda de material de archivo, que en muchos casos también tenemos cada vez más, televisores filmados con un croma que no tienen puesto el material que va a ir ahí, y eso se genera, se pone después, y en algunos otros casos tiene que ver ya con escenas puntuales que sabemos que tenemos que buscar. Efectos visuales, como un gran área que podría demandar un montón de tiempo para hablar de eso, pero básicamente una parte muy importante dentro de lo que es la postproducción de imagen, la corrección de color, que va a venir en general ya ahí con un proceso que no está listado ahí, que se llama conformado, que es el momento en donde yo hago ese pasaje de lo que es el material y el proceso de offline hacia el material y el proceso de online. Es decir, que yo voy a conformar, a reconectar de alguna manera esa lista de decisiones del corte que yo tengo con el material original de la cámara o el mejor material disponible que tenga. Dentro de lo que es el mundo de los VFX también va a haber un proceso de edición de VFX, es decir que dentro de la estructura de VFX va a haber un editor especial o un asistente de edición de alguna manera especial que se va a dedicar a mover esos materiales de efectos visuales de acuerdo a las necesidades que tenga interna el departamento de efectos visuales. Es decir, que muchas veces las necesidades del departamento de efectos visuales son
distintas, son concretas y en tiempo y en forma diferentes, digo, a lo que sería el proceso del montaje. Y en ese caso hay una persona específica que se dedica a asistir y a proveer el material que se necesita dentro del estudio. Hecho el conformado, en donde yo estoy trabajando con el material online, empieza lo que sería la corrección de color, en donde yo voy a estar dándole el look final a la película. En el caso de que yo haya trabajado con una dosificación provisoria en el set, donde haya hecho algo como en algún momento se hablaba de una luz, de una primera luz, de una corrección básica que me dejaba cerca de lo que quería ver yo al final, esa corrección se podría trasladar y ser un punto de partida en lo que sería la corrección de color final o tenerlo simplemente como una referencia. Ambas cuestiones son utilizables y pueden ser muy útiles y efectivas. Sí les diría que es recomendable, lógico y que lo defiendo cada vez que se plantea, la posibilidad de que esta situación de dosificar el material o de tener una luz o una intención de color ocurra dentro de lo que es el set o el laboratorio digital y antes de lo que es el proceso de edición offline. Eso permite que el director, cuando se siente con el montajista a editar, vea un material que ya está intencionado, que ya tiene una característica directamente en acuerdo con lo que el fotógrafo buscó, con lo que se habló en la preproducción y con lo que yo estoy esperando ver al final del proceso. Es decir, que eso ayuda un montón para poder tomar decisiones de cuánto dura un plano, de cómo está funcionando la escena y de que no tenga yo que estar viendo el material lavado, desaturado, totalmente lejano y sin relación con lo que yo quiero y el fotógrafo propuso ver. Entonces, en ese sentido, creo que no es menor contar con ese proceso para ayudar a que el proceso de edición, de montaje, funcione, perdón, funcione mejor y con una eficiencia más interesante a la hora de llegar al final. La corrección de color entonces termina con ese barniz, con esa toma de decisión final y con el mejoramiento de lo que yo ya tenía. La idea es que ahí la imagen se mejore, lo mismo que se mejora el sonido durante el proceso de postproducción, que consigamos llegar a lo mejor que puedo con ese material. Y finalmente va a entrar a jugar algo administrativo, si quieren, que es la parte de los créditos. Parece sencillo y simple, siempre es algo que complica, sobre todo lo que es el tema de entregas, renders y agendas del final de la película, porque en general nunca están. Digo, a pesar de que sea algo que se puede ir previniendo y armando, cuesta mucho que eso se torne como algo importante. Y un poco parafraseando el ejemplo que puse al principio, es algo muy poco importante, pero que igual que la toma más importante de la película, no permite que yo entregue en tiempo y forma. O sea que si me falta un crédito o me falta una toma, no terminé la película, lo mismo, digamos. O sea que démosle esa importancia. Y si la película la tengo que rehacer, el DCP o la entrega, porque estaba mal un crédito o porque no tenía una toma, me sale lo mismo también en tiempo y en dinero al final. O sea que lo ideal sería, obviamente, llegar coordinadamente a un momento en donde yo pueda concluir en tiempo y forma con la propuesta que tenía original. La finalización vendría a ser, y idealmente yo la pongo después que los créditos, la finalización vendría a ser el momento en donde yo junto todas las piezas que tengo que poner en la versión final, en el máster de la película. Es decir, voy a tener conformada ya la imagen en la corrección de color, idealmente con todos los efectos visuales ya resueltos y aprobados. Voy a tener la mezcla de sonido ya resuelta y aprobada, voy a tener los títulos y voy a empezar a preparar, en este caso, también versiones que puedan tener alguna diferencia. Es decir, que en el momento de finalizar yo puedo empezar a preparar distintas versiones que tienen distintas características, por ejemplo, distinto orden de placas, distintos subtitulados, distinto encuadre o formato, relación de aspecto, distinto armado en sí de lo que sería la versión. Ya no estoy hablando en ese caso de los códecs, digo, ¿no? El códec yo puedo definirlo bastante después en la parte del delivery, pero si yo tengo que preparar los subtítulos, si tengo que preparar una banda distinta, si tengo que tener una mezcla distinta, si tengo que por ahí sacar una escena que no entra dentro de lo que me compró un distribuidor especialmente, o si tengo que agregar material al final para poder masterizar, todo eso va a generar distintas versiones e idealmente en la etapa de finalización yo termino de preparar eso para poder acceder a sacar los masters.
Una vez que tenga esos masters, yo voy a sacar los deliveries en donde sí voy a cumplir con la especificación de entrega que tenga cada una de esos deliveries. Y es decir, el distribuidor me va a decir, este DSP tiene que salir encriptado, este no tiene que salir encriptado, necesito uno con subtítulos opcionales, necesito uno con el subtítulo pegado, necesito un Blu-ray A25, A23 o no A29, un DVD, VOD, que sería Netflix, HBO para lo que es Internet, toda la variante de entregas, una lista larga que puede aparecer hoy por hoy. Resumiendo todo esto, pasamos a tener un gráfico como el que estamos viendo ahora, en donde ya está de alguna manera lo que acabo de mencionar ordenado con un núcleo principal dentro de lo que sería la postproducción, que claramente es la edición, digamos, ¿no? En la edición es donde voy a estar relacionando y donde van a estar interviniendo todos estos procesos, de tal manera que ahí es donde voy a finalmente llegar a mi película en una versión, si quieren, de montaje, pero ya viendo, visualizando, escuchando y pensando y decidiendo cómo voy a terminar ese máster. Es decir, que ahí es donde yo termino de tomar las decisiones. Obviamente que en el finishing que está ahí, voy a aprovechar esto que no lo usé nunca todavía, que era apretando este botón. En el finishing que está en esta zona de aquí todavía se mencionan minor edits, minor VFX, es decir, que puede haber aquí todavía pequeños cambios de edición, pequeñas sumatorias de VFX y finalmente terminar obviamente con la versión de la película que en sí es la que se va a distribuir y a mostrar. La edición funciona en ese sentido como un núcleo en donde yo estoy accediendo obviamente al material de edición en que está acá puesto en un storage, en donde hay una relación con lo que sería la edición de sonido y la mezcla en términos de conversación, todo lo que mencioné al principio de listar las funciones y las personas que están ahí trabajando, tiene que ver con que uno desea, además de generar un protocolo y un flujo de trabajo en donde nos ponemos de acuerdo qué voy a usar, qué software, cómo voy a transportarlo y cómo va a ser la dinámica, implica también un conocimiento y una relación personal con esa persona que va a estar encargada de hacer tal o cual tarea. Es decir, que acá el mezclador también empieza a poder tener una relación, si no con el editor, con el director, que está acá también en este núcleo de montaje. Entonces se relaciona con el sonido, la música, que entra toda aquí en toda esta zona del sonido. Acá está toda la parte de generación de imagen digital, lo que serían motion graphic, los títulos, las animaciones, los logos, efectos básicos que haya de sobreimpresiones con gráfica, y lo que serían las tomas de efectos visuales, en términos de insertarlas en el montaje y en algunos casos, obviamente como en todo este dibujito donde haya flechas ida y vuelta, con una interacción. Es decir, que pueden haber tomas y pedidos que surjan de acá desde el montaje, que no estaban previstos, que vuelvan y se decida si quedan o no, digo, que se pruebe, que tenga borradores. Voy a aprovechar también, ya que empecé a hablar de esto, a sumar acá a Ezequiel, que está sentado al lado mío, esperando que le dé la palabra. Yo creo que en algún momento puede tomar la palabra él solo, así que ya tiene el micrófono puesto, sí. ¿Se escucha? Sí, bien. ¿Por qué? Porque Ezequiel, como les dijo Hernán al principio, trabaja específicamente como postproductor dentro de una compañía productora, tiene un montón de películas encima y con directores distintos, con supervisores de VFX distintos, con estudios de postproducción distintos, con lógicas distintas de trabajo y de presupuesto y de entrega, y creo que va a ser útil también que intervenga en la medida en que yo diga alguna boludez o alguna cosa interesante. El conformado que ocurre aquí es lo anterior a la dosificación de color, y acá ya estaría en una cadena que idealmente uno no quiere volver hacia atrás, por eso la flecha va hacia acá. Suele pasar que volvemos hacia atrás también, pero en un planteo lógico uno está yendo acá ya hacia el final y terminar la película, y la interacción ocurre más que nada aquí, y acá yo diría que también, pero normalmente hoy por hoy estas dos cuestiones se van ocurriendo ya hacia el final, y no quiere uno volver a editar y a la isla y al offline y a tener novedades.
Básicamente, este es el global del proceso de postproducción. No sé si alguno tiene alguna duda al respecto de esto, si no sigo pasando. Es simplificar un poco lo que yo ya les planteé, pero que lo vean en un solo dibujo como un panorama genérico ya de trabajo. Esto voy a saltear un poco porque si no creo que voy a aprovechar menos la presencia de Ezequiel y lo que me gustaría terminar de dar. Acá hay distintos dibujitos en donde van a ver distintos flujos de trabajo, distintas etapas de postproducción de acuerdo a lo que estén trabajando. Este, por ejemplo, es solo relacionado con una película hecha en CGI, o sea, imagen generada por computadora. Metegol, Toy Story. Digo, tienen un nivel de orden mucho más ordenado y mucho más estricto en general que lo que son las películas de live action o de rodaje normal, tradicional. Acá es mucho más costoso volver una etapa para atrás, por eso las cosas en general acá se aprueban, se revisan, se bocetan, se hacen los stories, mucho tiempo, con la posibilidad de no necesitar volver atrás una vez que llegué a la etapa, por ejemplo, decía, de ponerle texturas a la imagen, de animar, de integrarlo con el fondo, de renderear. Siempre ocurre que uno tiene que volver en algún caso, pero la idea es que como práctica, en lo que son las películas de CGI, todo el proceso y el ordenamiento y la coordinación funciona más parecido a lo que los chicos les han contado en la etapa anterior, es decir, tareas divididas en tareas chiquititas, gente que aprueba y que pasa a una etapa siguiente y que todo va funcionando en una dinámica mucho más estanca y ordenada y rígida, por decirlo de alguna manera, porque si no es un desmadre y esto no es... sí, y no es tan manejable, ¿no? En un punto. Otro flujo de trabajo de animación más simplificado. Digo, les muestro dibujitos como para que entiendan todas las variedades y esto que les decía de muchas cosas de hacer las formas bien o de hacerlas mal. Son distintos dibujos, esencialmente están haciendo lo mismo. Esto es solamente lo que sería el flujo de trabajo para hacer un DCP, en donde yo también tengo distintos pasos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo estoy hablando de un flujo de trabajo, no necesariamente estoy hablando de un proceso que empieza y que termina al final de la película, es decir, que empieza al inicio y termina al final de la película. Hay un flujo de trabajo que hace eso, pero hay un montón de otros flujos de trabajo que están adentro de ese gran paraguas haciendo resultados parciales, es decir, que no siempre llego al final en mi flujo de trabajo. Acá hay un flujo de trabajo que se usa solo para hacer un DCP. En el otro caso, por ahí hay un flujo de trabajo que se usa solo para hacer una toma de VFX. Y va a ser distinto de acuerdo a qué estudio está haciendo esa toma, porque en algunos casos tengo varios estudios haciendo las tomas, y un estudio trabaja de una manera y otro estudio trabaja de otra, y en algún caso puede ocurrir también que haya distintas demandas de acuerdo a las distintas áreas que estén solicitando los materiales. De eso hablaba cuando hablo del workflow, o sea, del flujo de trabajo. Es el esquema este que va a organizar y que me va a dar de alguna manera una pauta de cómo estoy dividiendo las tareas y de quién va a hacer cada cosa y con qué herramienta. Si yo quiero mostrar esto de alguna manera gráficamente, podemos pensar en que el flujo de trabajo de vuelta repartido en zonas sencillas tiene variantes distintas que yo puedo utilizar de acuerdo al operador, al estudio, a la ventaja que me dé cada uno de estos aparatos o software, y probablemente haya combinaciones, como les decía, que funcionen bien, aunque no siempre sea la misma. Es decir, que yo puedo intercambiar estas cuestiones y no necesariamente siempre usar la misma línea. Es decir, que lo que funciona para una película por ahí no funciona para la otra y viceversa. En este sentido, cuando yo termino de preproducir o de tener una reunión de flujo de trabajo, voy a terminar idealmente teniendo en cada una de esas etapas o decisiones una selección y en base a este camino que decidí utilizar o que decidimos utilizar, es donde yo voy a estar diseñando cómo voy a ligar y cómo voy a transportar esa información y esas decisiones entre cada una de estas etapas. Ahí ya no estoy decidiendo
solamente los equipos, los componentes, las herramientas del sistema, sino que estoy viendo cómo voy a proceder y cómo voy a operar dentro de esa situación. No es que yo elijo el Final Cut y no estoy pensando en cómo voy a ir, en cómo voy a procesar esa lista de cortes, en cómo voy a probar que esa lista de cortes funcione, en cómo va a entregarme el laboratorio ese material que yo voy a ingestar en el editor no lineal. Es decir, que ese esqueleto, que esa situación, no es algo que queda definido y funcionando, sino que es algo vivo que entre sí tiene un montón de venas o de conductos que transportan de alguna manera la información y los procesos de un lugar a otro. Este, por ejemplo, es un gráfico específico de cómo se mueve el material, por ejemplo. O sea que sería un flujo de trabajo específico para mover datos, es decir, para llevar el material desde la cámara hacia los discos rígidos en donde yo quiero backupear la película. Las productoras no funcionan todas igual. Ustedes en general, la política es hacer ¿cuántas copias ese? Como mínimo 3 copias. Y tratamos de apuntar a tener una copia generalmente en LTO, que es donde entendemos que mejor se preserva el material en términos de seguridad. Cuando hablabas del storage, más que nada sí, de las copias de resguardo, lo que tiene por ahí el LTO, a diferencia de los discos, es que un disco es mucho más fácil de manipular. Vos vas, conectas un disco, lo tenés en tu máquina andando, y por ahí pasan 2 o 3 años de haber hecho una película y tener tus masters ahí, y puede ser que le empieces a dar, por error, otro uso a ese disco, y esos archivos se empiezan a dañar, se empiezan a manipular, le llega a gente que no le tienen que llegar. El LTO de alguna manera es más difícil de acceder, y creo que eso a algún punto lo vuelve más seguro. Es como un bicho raro donde lo tenés archivado. No todas las productoras tienen una lectora de LTO. Recuperar el material de un LTO implica un determinado tiempo. Entonces, al menos en KIS lo que intentamos es que una de esas copias de todo el material crudo de cámara sea en LTO, y también los masters que se generan de video para las distribuidoras o los canales que nos piden los... Archivan eso también en LTO. Sí, sí, porque después lo que te pasa también es que se empiezan a generar muchísimas versiones, nunca sabes cuál es la final, cuál es la anterior de la anterior, la ok. Entonces, bueno, justamente para tener como un orden de cuáles son los masters, los verdaderos masters de tus películas, tratamos de conservarlos en LTO, que creemos que es lo más seguro. Sí, es interesante ese punto de vista, yo no lo había nunca barajado, lo voy a usar ahora como recurso, bien, porque es lo del bicho raro. En general, la otra cuestión sólida que tiene desde la parte operativa y técnica en sí misma es que el disco rígido es un sistema que está diseñado para funcionar constantemente, es decir, es como un auto. Piensen en un motor. Digo, el disco rígido tiene platos dentro que dan vueltas muy rápido y que funcionan bien cuando dan vueltas. Si yo dejo el disco rígido parqueado, como si dejo el auto estacionado en el garage y no lo prendo y no lo muevo, probablemente se dañe más fácilmente que lo que yo pienso. Digo, es decir, uno normalmente pensaría, dejo el disco ahí, me quedo tranquilo y no pasa nada, nadie lo está enchufando, nadie lo está jodiendo. Sin embargo, es exactamente al revés. Piénsenlo como en el coche. Si van a dejar el disco un año quieto, en general convendría pensar en que hay que enchufarlo, mover el material, volverlo a copiar y estar moviendo esos mecanismos internos. A diferencia del LTO, que es una cinta magnética, en donde estar parqueado y almacenado en un lugar, si tiene unas buenas condiciones de temperatura y de humedad, va a funcionar como espero, digamos, ¿no? Es un material que está diseñado para eso. Aquí básicamente lo que estoy mostrando, y no es una tarea, insisto, en el caso de que haya un DIT, esto lo van a resolver en conjunto, seguramente para la película, el DIT y el postproductor dentro de lo que es la productora, pero en este caso sí hay un planteo de 3 copias del material, hechas 2 en discos RAID, que son discos que pueden copiar a muy alta velocidad, porque en este caso era una película que se filmaba en RAW, en Arri RAW, que es, obviamente ese también pasó por eso, digo, cómo fue creciendo el volumen de material. Digo, ¿recordás cuántos teras filmaron en una película de las primeras que hiciste en digital? ¿Cómo fue el abanico? Bueno, me acuerdo La Cordillera, que fue la última que bueno, sí, una de las últimas que hicimos.
estábamos por encima de los 50 teras de material. Cada copia. Cada copia, cada crudo de cámara. Ujú. Ahora estamos justo terminando 2 películas que con el director de fotografía, el DIT y demás, resolvimos que por ahí era mejor filmar en otro tipo de codec, no sé, en XQ, que hace que el storage sea menor, pero la resolución siga siendo igual de buena, y a la gente de FX también le es útil. Ujú. Y ahí el storage nos bajó considerablemente. El storage se reproduce en discos, se reproduce en LTO y en plata, que a producción le sirve para por ahí destinar a otras cosas y abaratar costos. Ujú. Y que sea igual de óptimo, digamos. Sí, cambiaron de películas que por ahí grabando con una Sony FS7 uno puede llegar a meter toda una película en 8 teras o en 6 teras, y estamos hablando de otra película que grabando incluso un material más chico en resolución termina usando 50, digo, o sea que Sí, y es depende también de exponencial, cada director y de cada obvio. director de fotografía. Justo ahora la productora está haciendo un servicio bastante grande donde tienen la política de que las tarjetas de cámara no se liberan, no se vuelven a usar hasta que el material llega a Los Ángeles y el asistente de edición chequea ese material, o sea, chequea los dailies contra un reporte de LTO que hace el laboratorio. Entonces, recién ahí cuando las dos personas, el laboratorio y el asistente de edición, levantan el pulgar, se borran las tarjetas de cámara y se pueden volver a usar. Lo que implica tener un volumen de tarjetas de cámara que es ridículo. O sea, no ridículo, es completamente diferente a lo que solemos hacer acá. Ujú. O sea, ellos lo hacen probablemente bien. Sí, Acá por ahí tenés 5, 6, 8 tarjetas de cámara. El DIT termina de usar una, la baja, en cuanto chequea que el material está bien bajado, la borra y la vuelve a usar. A lo que iba con esto es que para este proyecto en particular, el volumen de material, uno diría, están filmando 2 cámaras en RAW a todo trapo porque es Hollywood. Me encuentro con valores completamente inferiores a los de nuestras últimas películas, por ejemplo. Y digo, bueno, de la cantidad de material por día. exactamente. Ujú. Los cálculos estimados que habíamos hecho en su momento al iniciar el proyecto eran de una determinada manera y nos encontramos que no solo están por debajo, sino muy por debajo. Ujú. Eh, Y eso tiene que ver más con la dinámica del director y del Me parece, fotógrafo. sí, y de la conciencia de toda la producción de que, bueno, estas son las herramientas, estas son las limitaciones, por más que estemos en digital, digo, no es que se prende la cámara y dale que va, sino como que, bueno, Ujú. se filma lo que se tiene que filmar y creo que también se lo piden también mucho quien está delante de cámara, ¿viste? No me vengas a pedir pavadas, filmemos lo que haya, lo que haya que filmar Ujú. y, y lo hace un poco más serio y controlable y no tenés que andar haciendo malabares a la hora de cotizar discos y hablar con producción. Bueno, me estoy quedando corto de acá, me estoy quedando corto de allá. Lo agiliza todo bastante. Sí, está claro que cuando uno pone un estimado en eso de en la previa de cuánto voy a calcular un disco rígido, uno dice 10 teras y me puedo equivocar por 30. Digo, o sea, que no es que te digo 10 y puedo estar errándole por uno, Sí, sí, que digamos, de ¿no? O hecho sea, puede llegar y me uno... pasó Claro. completamente. Bien, esto entonces una descripción, una forma de trabajo en donde en este caso había una persona trabajando en el hotel, un asistente de edición que recibía el material que le pasaba el DIT, hacía en este caso la transcodificación. El asistente de edición en esta película no no trabajó con el editor directamente, o sea que el editor empezó a trabajar después con otro asistente de edición, y en este caso el asistente de edición era una persona que estaba formada y haciendo el trabajo en realidad esto que hablamos antes del laboratorio. Es decir, hacía ahí la tercera copia, hacía la transcodificación y en el disco que volvía a rodaje ya volvía el material transcodificado para que tenga una copia de la transcodificación en el rodaje, una copia en el laboratorio que estaba en el hotel y a su vez se invertía y en el hotel también tenía una copia de lo que había en el rodaje. Es decir que lo mismo que planteó ese, que me parece muy lógico a nivel de seguridad y de cómo se hace, según también la pregunta de Hernán al principio, para conservar o para archivar, en la práctica del rodaje también hay distintos grados de seguridad para minimizar riesgos que uno puede tomar, aunque parezcan sonsos. Digo, eso sí tengo un latiguillo que uso bastante con los productores cuando se habla de estas cuestiones que tiene que ver con la toma de un seguro. Digo, uno se va a alquilar un auto por un día, se va de viaje y dice, hoy voy a manejar, yo no lo haría nunca, pero tengo amigos que lo han hecho, hoy voy a manejar un Lamborghini
se gastan, ponen un montón de plata entre varios amigos y se alquilan el Lamborghini, les aseguro que les va a convenir pagar el seguro más caro. Digo, y seguramente cuando vuelvan van a decir, ¿para qué mierda pagué el seguro caro? Sí, me salió todo bien, me podría haber ahorrado $100. Bueno, lo pagaste porque si se te rompió o te pasaba algo, no ibas a terminar de pagarlo nunca, digamos. O sea que en un punto uno puede pensar de esa misma forma y decir, sí, es fácil con el partido terminado hablar y decir, nada, hubiera hecho el seguro barato y no pasaba nada. Cuando se arma un lío, les aseguro que van a decir suerte que lo pagué. Yo creo que en una película como la que describe Ezequiel, digo, hay tanto dinero puesto en el actor, adelante de cámara, en toda la estructura, que cubrirse en ese sentido como con un seguro o con una práctica que minimice los riesgos suena sensato, ¿no? Esto es un flujo de trabajo exclusivamente ya no de datos, sino de lo que sería el monitoreo, el video. Les diría que no pasa por dentro de lo que sería la postproducción. Más que nada sí que acá lo que estamos sumando es esta parte del Paintbox, de la corrección de color en el set, con una máquina que toma la señal de la cámara, que la está procesando en esta cajita y que está sacándola al monitor del fotógrafo, del director, ya con la corrección de color en vivo que está haciendo el técnico de imagen digital. Es parecido a lo que ocurría en el tape to tape o en el telecine, digo, estar manipulando una señal que entra, se procesa en tiempo real dentro de un software y una cajita que controla esa corrección y sale procesada en tiempo real hacia el monitor. Es decir, que todo eso está ocurriendo en vivo, yo estoy trabajando interactivamente con el fotógrafo, que trabaja interactivamente también con la luz, y en ese caso yo puedo dejar definido un look que es lo que se va a terminar finalmente rendereando. Esto es lo que estábamos viendo antes y continúa acá lo que sería la bajada de datos. En este caso hay una separación, como les dije al principio, hay situaciones en donde esto funciona separado, lo que es el manejo de datos y el manejo del video, del vivo. Y en este caso esta corrección de color que viene acá desde la cajita y desde esta estación de trabajo de color, llega al laboratorio y es la que se va a usar para ir a la zona de edición. Es decir que el editor va a trabajar con la decisión de color que tomó en el set el fotógrafo, ya no el asistente de la edición o alguien que se le ocurrió, sino el fotógrafo con el técnico de imagen digital que ya está volcando en esa corrección la decisión o lo más cercano posible a lo que sería el final. Y en este caso, incluso como para que vean el nivel de detalle y este último barniz que se puede dar siempre para mejorar la cosa, incluso está la opción de que el fotógrafo llegue a la noche a su casa, perdón, al hotel en este caso, vea esos renders que sacamos para editar y que vuelva con un feedback y que se vuelva a procesar el material con el feedback que tuvo el fotógrafo. Es decir, el fotógrafo puede llegar incluso a decir, me gusta esta corrección, pero le quiero tocar un poquito algo más. Y en ese caso se volvería a hacer el render, se haría una versión 2 de esa misma toma y llegaría a editorial renovada con un ajuste mínimo que hizo el fotógrafo. Sí, ahí, por ahí, en este tema también del resguardo del material, muchas veces pasa que el fotógrafo, el director, se quieren llevar los archivos que genera ya sea o el DIT o mismo el VivaAssist por día. Y bueno, ahí es como le estás dando el material a alguien para que se lo lleve, que obviamente no vas a desconfiar de tu fotógrafo ni del director, pero puede ser que, no sé, tenga la mala suerte que pierda un bolso, le roban el auto y andás a ver Sí, qué pasa. o que sea desvolado. Exactamente. Digo, yo pierdo muchas cosas a veces. Lo mismo. Lo que se usa a veces también, algunas producciones muy grandes, es una plataforma que se llama Pix, que lo que hacen ahí es básicamente subir el material de cada jornada de filmación con el LUT de cámara aplicado en una resolución que no es por ahí la más óptima, pero que se deja ver. Se sube a esta plataforma online que es bastante segura y un distribuidor de ese canal lo comparte con las distintas cabezas de equipo, no sé, vestuaristas, fotógrafos, sonidistas, para ver el material y que todos tengan acceso desde un resguardo concentrado, digamos. Exactamente. La misma aplicación genera una marca de agua, tiene como distintos protocolos de seguridad que lo hacen por ahí más interesante que tener que andar entregando un disco a alguien para que se lo lleve. Como comentario con respecto a eso, creo que estamos ya entrando fuertemente, además de que la renovación tecnológica ocurre obviamente en los equipos y lo vemos todo el tiempo, decía, entrando fuertemente en la era del software, o sea, digo, todo
las grandes ventajas y cambios que están ocurriendo hoy por hoy están movilizadas fundamentalmente por software, digo, o por aplicaciones de software que mejoran el rendimiento del hardware. Sin ir más lejos, la Alexa, después de no sé cuántos, diría 6, 7 años, sigue usando el mismo hardware básicamente, el sensor y la tecnología de la cámara, y lo que va cambiando es cómo se aprovecha ese hardware con firmware, con variantes mínimas a nivel hardware y muy diferenciales a la hora del funcionamiento, cambiando solamente por ahí firmware o software, digo, ¿no? Y todas estas plataformas, la tendencia de trabajar en la nube, la tendencia de poder colaborar en estos procesos de postproducción que se realizan de manera paralela, requieren obviamente software que comparta materiales, que comparta opiniones, que haga que el flujo de trabajo, de tareas y de evaluación de los procesos y de análisis estén disponibles para muchas personas al mismo tiempo. Y en general todo eso lo estamos viendo hoy por hoy en software. Acá yo estaba describiendo, y esto lo pasé medio rápido, pero sirve como relación con lo que les decía en el origen, de cuestiones decisivas en la preproducción, en el rodaje, en la elección de una cámara que afectan cuestiones posteriores, el tamaño del sensor, el tipo de cámara que me permiten formatos distintos, velocidades distintas, lo que sería el códec que me va a dar una relación distinta de tiempo de proceso de laboratorio, que me va a permitir o no, en el caso de otros modelos de producción audiovisual que necesiten una edición rápida y salir al aire, por ejemplo, la posibilidad de no tener que hacer un offline, sino salir directamente desde un online, la profundidad de color que me va a dar más o menos posibilidades de corrección a la hora de hacer la dosificación de color o de intervenir en cualquiera de estos casos con efectos visuales. Digo, todas estas variantes que ocurren en la cámara me van a cambiar la forma en la que yo voy a poder desarrollar y operar la postproducción. Cuestiones que dentro de estas estándares que se han roto y que se han abierto, decíamos, los formatos, por ejemplo, en términos de lo que son los formatos de captura, hay una relación que puede ser directa con los deliveries, es decir, 4K, 2K, HD, en 1080, en 720 USD, son formatos de deliveries y podrían ser también directamente proporcionales a lo que son los formatos de captura. Sin embargo, vamos a encontrar que dentro de lo que son las cámaras hay un montón de variantes que no están relacionadas con los formatos de deliveries y que sin embargo los fabricantes usan y tienen, o en algunos casos, ventajas para los efectos visuales y en otros casos ventajas en sí misma de cómo se termina formando la imagen digital en ese dispositivo. En este caso ya sabemos hoy por hoy que hay cámaras que graban en 6K, digo, Red sacó una cantidad de cámaras que tienen ese formato. También sabemos que Alexa sigue sin, Arri y Alexa sigue sin tener una cámara que sea 4K nativa y sin embargo podemos seguir viendo la gran mayoría de las películas hechas con Alexa en el cine y no extrañamos eso, sacando cámaras que ya tienen números tan ridículos como el 4.6K en lo que son la línea de Blackmagic, Alexa que graba 3.2, 2.8, digo, hay muchos formatos intermedios que tienen que ver con lo que ocurre en el sensor, en la ventanilla, entre comillas, de la cámara, y que no tienen que ver con lo que yo voy a terminar masterizando y entregando. La otra cuestión que se rompe un poco dentro de esta situación son las relaciones de aspecto. No tiene que ver con algo moderno, esto sí viene abierto desde el inicio de los tiempos. La cantidad de formatos de ventanilla que había para la película también era muy variada, desde formatos cuadrados, más o menos cuadrados, más rectangulares, mucho más rectangulares, panorámicos, súper panorámicos, digo, hay un montón de formatos diferentes. La realidad es que la proyección digital hoy por hoy, si uno va a la sala de cine y entra y puede estar al lado del proyectorista, en general el proyectorista tiene dos opciones, una que se llama flat y otra que se llama scope. Y apretan el botón y es lo que sale a la pantalla. Acá hay un montón de diferentes variantes que podríamos contemplar. Insisto, cuidado con esto de qué pasa después en el delivery y en la entrega y qué se termina viendo en la pantalla. Esto es una práctica que tiene que ver con la postproducción en general y con la forma de encuadrar y de tener para las entregas. Aunque parezca raro,
Cuando uno graba una película que va a tener dos relaciones de aspecto distinto, y es muy común eso también hoy por hoy, que uno haga una versión para cine más panorámica en muchos casos y que el distribuidor de televisión o de internet le pida que eso sea en 16:9, podría ocurrir eso, en muchos casos ocurre, uno tiene que decidir cómo es que va a encuadrar ese formato panorámico dentro de la imagen global. O sea, yo quiero encuadrar para los dos formatos. Y en este caso esto lo aprendí de un fotógrafo americano que evidentemente, y eso sí, le suscribo, porque las películas americanas se ven bien cuando la veo en 4:3 y en 16:9 y uno ve que no hay cosas raras, y las películas argentinas en general que uno ve en esos formatos aparecen los personajes cortados, con el personaje en la mitad, mal encuadrado. Digo, ¿por qué? Porque había un momento en donde se hacía un trabajo de volver a acomodar la película, o porque directamente en el rodaje ya lo habían pensado así y habían encuadrado para que funcionen los dos encuadres. Eso no pasaba en general acá. Y esta técnica lo que hace es, en vez de la tradición que uno tendría de encuadrar el scope adentro en el centro, y que me permitiría a mí hacer la versión scope como la principal con ese encuadre, la versión más grande que tengo tiene ese aire que está arriba en la cabeza, que puede estar bien en algún caso y puede estar mal en otro. La variante que había y que me transmitió es esto que se llama Common Top. La otra es en el centro, y esto lo que hace es encuadrar hacia arriba lo mismo para la versión panorámica, que sería esta, que para la versión completa. Es decir, que en este caso el fotógrafo, cuando está decidiendo el encuadre, está dejando el mismo aire arriba de la cabeza, tanto para la versión panorámica como para la versión global. Y esto, en definitiva, es una decisión que afecta a la postproducción y que va a afectar a cómo la película se va a terminar viendo directamente en el caso de que yo tenga que entregar una versión que sea completa. En muchos casos las cámaras no permiten grabar panorámico. Por ejemplo, Alexa no permite, si yo no tengo un lente anamórfico, grabar panorámico. Yo puedo decidir grabarla con el formato en el centro o puedo decidir grabarla así. Pueden decir, nunca voy a hacer la versión 16:9. Y si después me la piden, no lo pensé. Eso también, y eso es un trabajo que uno en definitiva lo pone al final, que se llama pan y scan, que es decir, cómo voy a terminar de acomodar en el caso de que tenga varias entregas. Digo, pero esta forma de encuadrar, por ejemplo, ayuda desde el rodaje a cómo yo puedo resolver esas variantes en la entrega. Acá tengo distintos formatos dentro de lo que es el sensor, por ejemplo, de red, cómo está recortando la ventanilla distinta en el sensor. Voy a pasar un poco para adelante, los distintos aspect ratio que tiene el sensor, en este caso de la cámara. La lista que tengo acá en el caso de Alexa, usé estas dos cámaras que son las que tradicionalmente se vienen usando en el país. Ahora está entrando también las cámaras de Sony, bastante potenciadas por lo que son las series. Y las Sony F55, FS7, otras cámaras que han entrado, pero hasta hace unos años mayormente se usaban las RED y fundamentalmente las ARRI aquí. Las distintas áreas del sensor de lo que sería la Alexa para los encuadres. Cuestiones de curvas de transferencia, de qué elección voy a tener en la cámara, de cómo voy a grabar la imagen. El espacio de color logarítmico, el lineal, el espacio de color de televisión, si quieren, o con gama corregida. Esto voy a avanzar porque si no, no va a funcionar. Acá tengo ejemplos visuales de cómo serían 3 capturas distintas, 4, en distintas curvas. Obviamente eso va a tener un resultado diferente en lo que es el registro en relación al contraste que hay en la escena y en lo que es la postproducción y las necesidades que yo tengo a la hora de revelar el material o de poder sacarlo al aire directamente. Y acá sí entro en la parte donde quiero pasar el resto de lo que nos queda de charla, que tiene que ver con el mecanismo y la situación concreta de la comunicación y de la organización del trabajo en términos de la coordinación de efectos, de postproducción y de todo lo que sería la finalización de la película. Acá el ejemplo concretamente está basado en un estudio y en una situación de una película hecha en CGI y es más organizado y más industrializado, parece. Esto lo mostraron los chicos el otro día, me parecía que era interesante verlo de vuelta
en relación a la cantidad de gente que está trabajando en el set versus la cantidad de gente que está trabajando en postproducción. Presten atención a las películas que van a ver al cine extranjera, los tanques como se llaman. La lista de gente que trabaja en el credit roll de postproducción claramente supera a la lista de gente que trabaja en el rodaje hoy por hoy. O sea, estamos hablando de que en ese tipo de películas y cada vez más, la inversión no solo en dinero, en tiempo, sino que en recursos humanos es muy superior en términos de lo que venía ocurriendo antes. En Hollywood, ¿no? Sí. Okay. En ese sentido, puedo hacer una salvedad que va a venir después. Acá llegué finalmente a lo que quería mostrar al principio. Que tiene que ver con esto. Y si quieren lo uno. Siento yo y mi análisis de la situación en la industria local es que las escalas de las películas se notan perfectamente y se puede uno dar cuenta de la escala de la película en el rodaje bastante fácilmente. Es decir, si yo voy con mi tía a un rodaje de la película de Darín La Cordillera o voy con mi tía al rodaje de la película El Pampero de Julio Chávez, me voy a dar cuenta de que son rodajes bien distintos, de que tienen una cantidad de recursos bien diferentes y de que eso se traduce en ejemplos concretos visualmente comprobables para una persona que viene de afuera, obviamente para una persona que viene de adentro también. ¿En dónde se ve eso? En la cantidad de técnicos, en la calidad del catering, en la cantidad de días que filman, en si hay un montón de grúas, de luces, si hay más cámaras, si hay menos. En todos esos recursos que son fácilmente comprobables se ve eso. No creo que esté eso claramente ocurriendo en lo que es la postproducción. Me parece que el productor local y la industria local todavía no se ha dado cuenta de la necesidad que tenemos de valorizar la postproducción como una etapa densa de la producción audiovisual, como una etapa que se puede llevar una carga importante del tiempo, de la toma de decisión, del planeamiento, de lo que es la inversión de recursos. Y eso se ve en que me ha tocado trabajar en la película de Julio Chávez, me ha tocado trabajar en La Cordillera, aunque se posprodujo afuera, pero en El Clan o en película de Me casé con un boludo, digo, películas industriales con actores, con caras, con protagonistas. Y en el otro caso, una película hecha chiquita de un director que había hecho una película que le había ido bien en un festival y que había conseguido hacer su segunda película. El Pampero fue una película que, por ejemplo, se hizo con 200 tomas de VFX, con un nivel de planeamiento muy importante, porque la película transcurría dentro de un barco, de un velero, perdón, y que se terminó mayormente rodando en un estudio y resolviendo todo lo que era desde adentro del velero para afuera con postproducción, con croma y efectos visuales. Y en las otras películas donde teníamos por ahí presupuesto, actores, nombre, no ha sido tal el nivel de planeamiento y de dedicación sobre lo que es la postproducción. ¿Qué quiero decir con esto? No es tan trasladable el nivel de escala de hoy de producciones, salvo honradas excepciones que tienen que ver sobre todo con lo que hay de protagonismo en la película, pero no en el protagonismo o en el recurso que tiene la productora, que sí se ve en el rodaje, como para que eso tenga un volumen y un resultado superior al final, digo, en la película. Eso es lo que yo creo que todavía no se ve. Uno sabe, cuando pone más plata en el rodaje, en cantidad de jornadas, en un técnico más capacitado, en poner una grúa, en poner, en iluminar toda una fuga de una calle, sabe que eso se ve como un valor de producción, como un tamaño de la película que rodea a un actor y a una historia de una cantidad de cosas que industrialmente son valiosas. No estoy hablando acá particularmente de cine a nivel narrativo y de lo que quiere contar por ahí el director, sino de una cuestión más del nivel del productor, y creo que lo dejé claro al principio. Salvando que aquí también tenemos una particularidad de que hay muchos directores productores, cosa que no es tan común afuera. Y digo, en ese sentido me parece que hay como una carrera y un aprendizaje y un derrotero que tenemos que transitar en relación a la postproducción, del cual estamos bastante lejos todavía. Creo que este tipo de charlas y de eventos y de encuentros hacen que los directores, los productores y los diferentes actores de la industria entiendan que esta cuestión no tiene que ver con una situación donde alguien viene a robar recursos o donde alguien viene a imponer una cuestión
tecnológica por freak o por nerd, sino que tiene que ver con una relación directa de las herramientas, con una relación directa de lo que se termina viendo en la pantalla y de lo que puedo o no puedo hacer y sumar a partir de estas tecnologías y de este proceso que ocurre después de que filmé. Creo que en ese sentido necesitamos, y es una propuesta, casi un grito desesperado si quieren, necesitamos que los productores y que las productoras se empiecen a poner el traje de productores en relación a hacerse cargo que la postproducción también es producción, digo. No es la postproducción algo que hago y que me tengo que hacer sí o sí, porque si no, no puedo distribuir la película. Digo, en muchos casos pasa algo parecido a eso. Digo, y la postproducción se tiene que hacer porque si no, no llego. Digo, diga. Buenas tardes. No, Buenas. hablando de esto, ¿en qué porcentaje creen que llaman bien al equipo el equipo de postproducción entra bien en la película y en qué porcentaje no? Y si hay alguna forma más allá del productor como de visualizar todo este cambio tecnológico para que deje de ocurrir, ¿no? Si han pensado en algo para no solo enseñar, sino transmitir y también valorar los recursos que hay, porque creo que después todo eso que ustedes vienen diciendo se traduce en plata, en tiempo y creo que no sobra como para No, desperdiciarlo. sobrar, está claro que más que sobrar falta. Una cosa interesante que nos viene ocurriendo, por ejemplo, del lugar de efectos visuales, y ese creo que ahí va a estar de acuerdo, es que cuando hay una película en donde hicimos efectos visuales, en general, por más que hayamos hecho 20 o 30 planos, van al tráiler. Si no, 1, 2, 3, 4, 5, y en cada vez más películas vemos que la necesidad en donde el tráiler está saliendo es que los planos de efectos entran y los tenemos que hacer. O sea, eso indica que de alguna manera al productor, a la película, muchas de estas cuestiones de los efectos, y esto tiene que ver con esto de los tanques, les sirve para vender. Es decir, que tienen alguna carga sobre lo que está mostrando que ayuda a la venta y a mostrar la película. En cuanto al porcentaje, yo que estoy afuera de la productora, por ahí él está justo en una productora que tiene más recursos y que trabaja de otra manera, insisto, partiendo de lo que acabo de describir, en donde eso se nota, digo, un rodaje de KS o de Patagonic o de una película de las grandes industriales que se hacen acá, se nota muy distinto en el rodaje, no se nota tan distinto en el proceso de post. Digo, no hacen el doble de tiempo de corrección del color, no invierten el doble de recursos en la preproducción y en tener un supervisor de efectos que acompañe todo el proceso en general, excepto que la película tenga una carga intensiva de VFX, digo, pero es eso lo que empuja más que la conciencia del productor o la forma de trabajar. El porcentaje es mínimo, digo, resumiéndolo, es muy chico. Digo, en general, a lo sumo lo que pasa es gente llamándote por teléfono desde el rodaje con un quilombo de ver si le podés recomendar, digo. Y uno ya en ese aspecto, con canas y con muchos años encima, se empieza a hinchar las pelotas, digamos, de que funciona así y cada vez más te dan ganas de cortar, ¿no? De no responder. A pesar de que la intención y siempre el cine y todo esto nos da la sensación de que queremos colaborar, ayudar y mejorar la situación, empieza uno a querer educar de alguna manera de esa forma. ¿Qué pasa? Después llaman a otro y hay una respuesta. Finalmente, lo que se va haciendo en muchos casos también es ir bajando el nivel de respuesta en términos de a quién termina uno llamando. En general, el que atiende y responde hubiera sido yo hace 10 años probablemente, que me pasé respondiendo y atendiendo, pero no tenía la experiencia que tengo hoy y probablemente no hubiera tenido el mismo resultado si hablaba de algo que no conocía, digamos. Sí, por ahí lo otro que preguntabas en cuanto a qué momento se tenía que incorporar, si es que entendí bien, alguien encargado de postproducción. Creo que es necesario que sea desde el desarrollo del proyecto mismo, te diría, porque ahí es cuando entendés si es cuán complejo es el proyecto en términos, por ejemplo, de efectos visuales, empezás a tener los primeros acercamientos con director, fotógrafo, mismo con los productores para entender, bueno, Y guión no han cambiado sí, fuertemente. sí, digo, cómo querés capturar la película, si vas a usar una Alexa, si querés capturar en RAW, si querés capturar en otro códec, si vas a usar lentes anamórficos, lentes esféricos, que todo eso te va a empezar a cambiar el storage y todo eso implica un volumen diferente de material y por ende reducir o incrementar los costos.
me parece que tiene que ingresar desde ese momento. Lo que pasa muchas veces con la postproducción es que quedamos solos, ¿viste? No sé, sucede la fiesta de fin de rodaje, a las cuales yo, por ejemplo, trato de no ir porque no tengo nada que festejar. Pero, claro, sucede la fiesta de fin de rodaje, se terminan todos, cada uno se va a su casa y quedás vos con el montajista, con el asistente de edición, después se suma el sonidista, se suma la gente obviamente de FX que ya está durante el rodaje y demás. Pero el equipo pasa de 70, 80 personas a de repente los contás con una mano o con tus dos manos, con suerte. Por ahí para la gente de producción o mismo para las productoras es difícil ver un volumen de gente importante. Cuando digo importante igual me refiero por ahí a 5 personas trabajando durante toda una etapa de postproducción. Lo que hay es bueno saber o diagramar o poder anticiparte si sos coordinador, me parece, si sos postproductor, es en qué momento crees que vas a necesitar esas personas para que el impacto económico sea el menor posible, digamos. Que al fin y al cabo es lo que siempre termina, no siempre, está obviamente lo artístico, pero lo económico es lo que te permite o no moverte de una determinada manera. Creo que lo principal es entender cuándo las piezas que necesitas se tienen que sumar al proyecto para que sea redituable desde lo artístico y desde lo económico. Me parece que es un poco eso. Pero sí iniciarlo desde el desarrollo, ¿viste? Porque es cuando entendés de qué va el proyecto y cuáles son las posibles complejidades que va a tener el proyecto. Mismo si se va a filmar, no sé, en Buenos Aires, si se filma en Mendoza, si se filma en otro país. Bueno, cuestiones de traslados, cómo vas a mover ese material y demás. Creo que es importante saberlo desde el momento uno y un productor o quien esté trabajando en el presupuesto te lo va a preguntar. En relación a eso que decías, que me viene lo del tema del presupuesto, ¿no? De cuánto puede variar, porque en la charla anterior de efectos, nada, como que es lógico, explicaban la dificultad de hacerme un efecto especial. Bueno, ¿qué? ¿No? ¿Qué Claro. querés? También cómo podría llegar a modificar el presupuesto entrando en el desarrollo, que me parece algo como muy inteligente, porque después tengo esto para postproducción, que no pasa en otras áreas de etapa de rodaje que se Obvio. tiene más estipulado o más aceitado. Mirá, la película esta del Pampero que conté al principio no se podía filmar de otra forma, digamos, porque cuestiones, digo, y es un poco lo que explicaron los chicos de efectos, digo, ¿por qué se hacen efectos? O porque es muy caro filmar algo, o porque no lo puedo filmar porque es peligroso, porque no tengo las opciones, o porque estoy resolviendo un problema, digamos, ¿no? En este caso era, si tenían que filmar esa película con el velero instalados un mes, probablemente le hubiera demandado 2 meses, porque hubieran podido hacer muchas menos tomas por día, porque hubieran dependido de las inclemencias del tiempo, del clima, del río, de si sube, de si baja, y meterse a filmar una película que tenía más del 50, más del 60%, creo yo, en un interior del barco, adentro de un estudio, y todo lo que se veía afuera, hacerlo tranquilamente luego, con un control total de la situación, fue la única opción en donde esa película tenía un pulgar arriba del productor, digo. En la otra forma era como meterse en un terreno que no estaba muy claro si se podía hacer o no. O sea que respondiendo a eso, hay casos en donde efectivamente se hace posible o no la película en la medida en que cierre un presupuesto que en realidad estaba ya pautándose en la preproducción, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que lo que dijeron los chicos también es cierto, que uno en los VFX presupuesta una vez y después tiene que revisar ese presupuesto y después tiene que terminar con otro presupuesto que tiene que ver con lo que terminó haciendo realmente, pero sabiendo que en ese caso la película originalmente era viable o no de acuerdo a cómo se armaba eso, incluyendo en la etapa de postproducción y de efectos. Y en relación a lo otro, digo, también hay una cuestión de idiosincrasia ahí, de planteo desde el lugar del productor, en donde yo creo que es muy difícil de medir, y ahí es alguien que entendiendo o informándose o pensando y viendo podría respondérselo a sí mismo. Digo, es muy difícil de discernir cuán mejor puede ser un resultado por haber organizado la cosa de otra manera. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo un asistente de edición, un coordinador de postproducción y un supervisor de postproducción que están haciendo supuestamente cosas técnicas, ¿cómo puedo saber yo si la película resultó mejor, si alguna secuencia terminó
visualmente mejor, el sonido terminó mejor, si algo de la película cambió y mejoró por eso, en la medida en que eso cambia la forma de trabajar del montajista con el director, del entorno, del ambiente de trabajo, de la cantidad de tareas que uno tiene por día y el tiempo que le dedica a eso, digo, ese porcentaje que está también en la inversión de tiempo, está en el recurso y en la cabeza y en cómo está la salud de ese recurso que está sobrepasado o no sobrepasado de tareas, digo. Y eso es difícil de medir. Ahora, si un productor o alguien entiende y mira la situación y entiende la jugada, sabe que finalmente esa situación puede incidir en cosas que visualmente no están relacionadas entre sí. Es decir, tener un productor, un postproductor, un supervisor que tiene relación con el director, que va a la isla de edición, que puede discutir sobre decisiones de si hacer o no hacer algo, de aportar una novedad. Digo, la situación de cerrarle la boca a un actor fue algo que aportó el supervisor de efectos, no fue que a alguien se le ocurrió que podía pasar. Había una escena que no funcionaba y que era lo que le molestaba, y en el medio de la charla el supervisor le dijo, te voy a probar a ver si te puedo cerrar la boca en ese momento. Y la escena quedó en la película porque el tipo quedó con la boca cerrada y se apagó el audio, digo. Y la realidad es que eso ocurrió porque estaba el flaco ahí sentado y porque estaba participando. Digo, medir eso antes de hacerlo o después de terminarlo no es posible, creo. Digo, no lo podemos mensurar tan claro. Ahora, entendiendo toda esta situación en una forma global, tal vez uno se dé cuenta de que es conveniente, digo, ¿no? Hacerlo igual. Bien. ¿Algo para agregar sobre esto? No, que por ahí también es cierto que no todas las productoras tienen la posibilidad de contar con un coordinador o alguien encargado de postproducción desde el momento del desarrollo, que es, creo que Trabajar adentro. sí, la mayoría de los casos nadie tiene alguien in-house, o son muy pocos los casos. Pero bueno, ahí también depende cuánto se amaque el productor, cuánto se involucre en querer, en informarse y saber sobre eso, si es que no puede delegar esa tarea por temas presupuestarios. Es un poco también a veces como funciona, creo que la industria nuestra, digamos, Sí. donde todos terminamos haciendo un poco de todo. Y creo que cuando las posibilidades no están al alcance por factores económicos o lo que fuere, creo que bueno, ahí es cuánto quiero involucrarme, cuánto quiero saber sobre este tema para tratar de resolverlo y amortizar costos, me parece. Bueno, y ahí hay algo de la idiosincrasia que creo que no lo había mencionado y que me parece que viene a colación, que tiene que ver con que por ahí lo que yo estoy invirtiendo es para la otra película. Digo, por ahí el tipo que estuvo ahí, que no me sacó una toma cerrándole la boca, aprendió algo que lo va a usar en la próxima película. Digo, esa inversión y esa apuesta a que la gente se desarrolle ocurre en la medida en que alguien está trabajando en algo particular. Si yo le estoy, donde veo que tiene un hueco, le tiro un mazazo para que resuelva otra cosa, el tipo no va a poder desarrollarse. Lo que va a estar terminando haciendo es malabares, digo. O sea que en ese punto el desarrollo de nosotros como industria, de trabajadores de un área específica, se va a dar en la medida que el resto incorpore esa posición y le dé un sustento y le dé un espacio, digamos, ¿no? Si no, es muy difícil que eso ocurra. Y la gente que se desarrolla o se empieza a desarrollar en el mundo de los efectos visuales o hace publicidad en general, acá, digo, y hablo con conocimiento de causa, o se va a trabajar afuera. Digo, la realidad es esa y lo contaron un poco los chicos el otro día. Y la parte de la corrección de color, que es una etapa que sí se hace hace un montón de tiempo, también pasa algo parecido, digo, y la corrección de color se hace en 4 días en películas. Y el productor viene y dice, ¿por qué hice la otra película en 4 días? Sí, bueno, terminaste una película en 4 días. Si la haces en 10 va a quedar mejor. Digo, no va a quedar igual. ¿Por qué? Porque tuviste 6 días más. ¿Lo va a ver alguien eso mejor? No sé. Ahora, la dedicación que vos le pusiste, ese barniz, ese final que le pusiste, es porque estuviste más tiempo y en muchos casos es o porque tuvo más tiempo esa persona o porque había otra persona mirando y vio algo que el otro no había visto. Digo, toda esa cuestión del ecosistema es, creo, ese diferencial que hace que ciertas industrias o películas tengan un acabado y una terminación un poquito diferente y no sepamos muy bien por qué, digamos, ¿no? Bien. Acá está la descripción del rol. Si ustedes leen un poco lo que se describe del rol, organizar, programar,
organizar, registrar, asegurar que las asignaciones de tareas se mantengan actualizados, coordinar, repartir entregas de tomas, tomar notas claras durante una sesión de review. Hay mucho de esto en lo que es VFX, ¿no? De revisar y de aprobar. Grabar las notas tomadas para los clientes. Esas son las responsabilidades. No es lo que hace un coordinador de postproducción acá. No contrata a nadie, no es responsable de que se llegue a la entrega, no es responsable de supervisar al estudio, de conocer si el códec, si la cámara, de hablar directamente con el supervisor de VFX. Digo, es una cuestión más de coordinación y, como decía, de productiva, digamos. Los requisitos, esto es una bajada de línea concreta de una toma de posición de coordinador para un estudio. Experiencia en producción, para manejar agenda y logística, capacidad para realizar múltiples tareas y resolver problemas de manera efectiva en un entorno de ritmo alocado, falta ahí la palabra, pongámosle, enfocado en la atención a los detalles, organizado, español-inglés, motivado y hábil en la organización de equipos de artistas, coordinadores, productores y supervisores. Las ventajas del software, lo que hablamos de la industria de la televisión y del audiovisual, es decir, tener conocimientos como para poder estar en tema y usar los términos y los procesos correctos. Y la experiencia previa, ahí están mencionados 2 software que se usan efectivamente para hacer lo que es el seguimiento de tareas y de resultados. Esto es lo mismo de otro estudio, no lo voy a duplicar. Y quería llegar a mostrarles un poco de esto. Y acá creo que ese un poco va a darnos un poco de una descripción de cómo organizás vos tus tareas al inicio de una película. Yo, mientras vos arranques eso, te voy a poner en pantalla una agenda de postproducción, si te parece. Ok, esto está igual apuntado a VFX, por lo Este que es de VFX. Te voy a poner la agenda yo mientras. Dale. Así hablamos de la agenda. Tengo que duplicar pantalla, tengo que hacer un movimiento, así que dame un instante mientras. Tranqui. ¿Qué haces vos cuando arrancás el proyecto como coordinador de post? Bueno, es lógico y absurdo, pero primero obviamente leer el guión. Sobre esa primera lectura de guión, como intuitivamente lo primero que hago es marcar también las tomas de VFX, como yo también coordino VFX en la productora, me voy anotando cuáles considero que son las tomas que pueden llegar a tener algún tipo de intervención, truca o demás. Una vez que tengo ese primer desglose hecho, empiezo a sondear distintos proveedores de VFX para empezar a tener respuestas ya sea de números o de cómo se puede resolver tal o cual situación. Empiezo a trabajar en cronogramas ya sea obviamente de rodaje, pero puntualmente de lo que es la postproducción, desde el montaje hasta llegar a la entrega de material, ya sea porque tengo un festival por delante que me implica entregar en tal o cual fecha, o mismo la fecha de estreno de cada proyecto. Una vez que tengo como esas tareas resueltas y empieza a avanzar un poco el proyecto, trato de juntarme con quién va a ser el fotógrafo, designar un DIT para empezar a conversar entre todos cuál va a ser el método de captura, la cámara a usar, qué tipo de lentes, si vamos a usar lentes de acá, si vamos a usar lentes de afuera, el formato de captura que ya dije. Mismo empezar a hablar con la gente de sonido para ver cómo va a ser el workflow en rodaje de todas esas partes, sonido, edición, el DIT, son todas cabezas que tienen que estar coordinadas y conectadas a la hora de llevar adelante un rodaje. Principalmente esas son las primeras tareas, entender cuál va a ser el volumen de material, cuál va a ser la cantidad de discos, de backups que voy a necesitar, presupuestar esas tareas, presupuestar Cinecolor o la casa de postproducción que sea que me va a hacer mi online, mi conformado, mi corrección de color, entender la cantidad de jornadas de mezcla de sonido que voy a necesitar, también marcarme cuáles son las
inclusiones que hay, musicales que hay en las películas para poder gestionar los derechos o empezar a entender de qué valores estamos hablando para lo que quiere el director en su proyecto. Son distintas tareas que se empiezan a solapar, que en su gran mayoría se terminan de desarrollar o de caducar hacia el final. Pero principalmente esas son como las tareas más generales que me tocan hacer a la hora de empezar un proyecto. No te puse tu agenda, pero creo que vas a poder entender esta agenda. Está hecha como Sama, distinta. está bien. Sí. Esto fue una agenda que se armó de sonido y de imagen. Fíjense acá que está distribuido en términos de semanas. En general se suele trabajar con semanas, Sí, ¿no? semanas. No se Exacto. trabaja al día, sino que en un esquema global uno está trabajando en qué está involucrado en las semanas. Sí, son procesos a largo plazo que, digamos, generalmente en una semana resolvés una X cantidad de, no sé, una semana haces color, la segunda semana haces color, una primera semana de premezcla, una segunda semana de premezcla, una semana de mezcla. Para tener como un panorama más general, trabajamos generalmente en semanas. Como lo suelo armar yo, sí, desde... ¿Querés que te junte tu documento mientras? ¿Cómo quieres? Dale, si lo tenés a mano. Dale. Pongo desde la etapa de rodaje porque al menos como solemos trabajar en la productora, el montajista o inicia o 3 días desfasados del inicio de rodaje o por ahí una semana, pero empieza a suceder en simultáneo. El asistente de edición arranca en el día 2, digamos, trabajando con el material de la jornada 1. A medida que ese trabajo va sucediendo, se empiezan también a incorporar otros factores, como por ejemplo Sebastián, con quien suele hacer BFX en distintas reuniones y demás. Ahí se empieza a hablar un poco como del desarrollo, de cómo van a ser algunas resoluciones, de algunas tomas, cómo se van a encarar, cómo se pueden abaratar los costos de esas instancias. Y bueno, ese cronograma llega hasta el fin del rodaje, hasta iniciada fuerte la etapa de montaje, que serán por ahí unos 3 meses de trabajo aproximadamente. Y una vez que terminas el montaje, yo trato de establecer como un primer corte, que es donde empiezo a sacar materiales, ya sea para VFX, para sonido, para que los procesos se puedan empezar a abrir y a desarrollar en simultáneo, porque si no es muy difícil llegar con los tiempos de entrega que te piden las distribuidoras, los festivales y demás. A medida que sucede ese primer corte, el asistente de montaje generalmente se encarga de entregarle las tomas que pide Acá puedo abrir. quien hace VFX, los distintos actos para sonido, por más que ahora el DCP no requiere esta cosa como que requería el fílmico de tener actos en tus películas por un tema de duración de rollos y demás, creo que sí sigue siendo bueno poder dividir una película en actos porque ¿qué pasa? Cuando vas llegando a tu instancia final y te empiezan a apurar las fechas y el cuello de botella se empieza a hacer cada vez más angosto, por ahí te encontrás con que tenés que reprocesar algunas tomas porque o están mal, o te están llegando tarde, o hubo un drop en tal o cual cosa. Bueno, falla algo, no es lo mismo reprocesar 120 minutos que reprocesar por ahí 15, 20, 5, lo que dure un acto. Entonces, hay una frase ahí muy concreta que tenemos en postproducción medio grabada, que es cuando uno pregunta qué puede fallar, todo. O sea, puede fallar cada una de las cosas que uno piensa que no puede fallar, también puede fallar. Y ahí es donde creo que lo que dice ese del acto es algo que uno aprende con la experiencia, decir, no, va a salir todo bien. Bueno, cuando sale mal y tenés que hacer todo de vuelta. Sí, que justamente lo aprendimos porque nos pasó, no es que Sí. nos los contaron. Pero bueno, eso ayuda a optimizar un poco los tiempos, ya sea para subtitulado también, ¿viste? Tenés que empezar a traducir, generar una lista de diálogos, una lista de subtítulos, te empiezan a reclamar materiales y es importante
poder entregarlos en tiempo y forma. ¿Querés trabajar sobre este archivo o Sí, otro? está raro de aspecto, pero ¿Querés abrir otro? vamos a ver. No, lo cortó. Bueno, sí, está como cortado. Abrimos el XLS entonces. Bueno, y después empiezan a venirse encima los procesos ya más de finish, como, no sé, grabación de ADRs, que obviamente ya es de parte de sonido, pero por ahí uno junto con el equipo no te diría de casting, pero sí de producción de la empresa, empieza a contactarse con los actores para convocarlos, generar los doblajes que uno necesita. Sonido empieza a trabajar en el Foley, en la edición de diálogos. Como decías antes, por ahí a veces te piden algún sonido puntual por fuera del Foley. El Foley generalmente se resuelve en estudio, pero me ha pasado por ahí de que me han pedido, mira, necesitamos caminar sobre el techo de un auto y saltar varias veces. Necesitamos ir a un taller que tenga estas características. Y bueno, tenés que ir y producir eso. El Foley. Y después, bueno, el conformado, que es, primero exportar desde la isla de edición tus materiales de offline. El sonido lleva bastante trabajo, ¿no? En términos de la post. Sí, muchísimo. Son semanas, y meses. En general se lleva más trabajo. La tradición es que, digo, esas películas que no tienen efectos visuales, la postproducción de imagen tiene un hueco en el medio que se terminó el montaje donde el sonido empieza a tener mucha carga, o eso en general lo haces sobre el final. Digo, películas que no tengan muchos efectos, no sé si hay ahora. Generalmente trato siempre igual de solapar procesos. De vuelta, desde el momento que el montajista y el editor y el director me pueden entregar un primer corte, que sé que no va a ser el final, que puede ser que a disparar. Empiezo a disparar, por más que las cargas sean menores. Porque también me lo reclaman ellos y les sirve a ellos empezar a entender cuál es el lenguaje que volcó el director y el montajista en... Eso es esto que vos decís acá, el primer corte. Sí. Y acá es el kickoff. Esta es la patada del inicio del partido, ¿no? Sí, exactamente. Después de ese primer corte, como ven, hay el botón negro. ¿Este de acá? Sí. Después de... Ahí está, acá. Después del primer corte y el inicio de sonido, el músico y VFX, le damos unas, te diría, 2-3 semanas más al editor y al director para llegar al corte final. Que el corte final igual es siempre utópico, es como decir, bueno, pongo acá para marcar algo, pero sé que mi corte final va a estar más abajo de la cortina, poner allá abajo. Sí. En ese momento, desde que está el corte final, reemplazamos estos materiales que generamos acá con el asistente de edición para las distintas áreas. Empiezo por ahí a exportar los EDLs y los Digital Cuts, que son los QuickTimes, para que el laboratorio empiece a poder separar el material en alta, que también eso es, a veces no lo tenés en cuenta, pero tenés que ir a conformar una película y decís, bueno, te paso la lista de cortes, te paso los Digital Cuts y a partir de mañana empezamos a conformar. No, tenés que mover esa tonelada de material que tenés a sus servidores y te dicen, venite en 4 o 5 días que termino de mover todo, seleccionar, entender cuáles son las tomas que usaste, moverlas y a partir de ahí empezar a trabajar. ¿Dónde me quedé? Ahí. Bueno, después lo que decía antes, los ADRs, que son los doblajes. Perdón, como referencia les voy a introducir esto del Digital Cut para el que no lo sabe por ahí. Cuando uno exporta una lista de cortes, lo que está trasladando es las decisiones que tomaron en la isla de edición en el montaje con el offline. Se exportan en una lista de cortes, un archivo sencillo que dice este clip que se llama A1C8, desde el timecode tal hasta el timecode tal, está ocupando esta posición y así en todas las posiciones del timeline de la película. Y además se exporta un Digital Cut, que es un movie, una película, un archivo de video, de imagen mirable, que sirve para que el que reciba esa lista de cortes pueda usar de verificación en términos de que lo que él está levantando de esa lista de cortes con el material online es exactamente lo mismo que hay en el offline en la referencia que me mandó de imagen el editor. Es decir, para nosotros, para todos los que hacemos de postproducción y para el que está del otro lado, que no viene de la isla de edición y de ver
si habían cortado, habían zoomeado un poquito el borde porque apareció una columna que no querían ver, o si el plano terminaba con el tipo saludando o después de que había levantado y bajado la mano. Necesito yo verificar eso, porque todo puede fallar, acabo de decir. Entonces, me dan una lista de cortes, pero eso no significa que si levantó el material y se ve lógico, sea exactamente lo que vieron en la isla. Entonces yo necesito poner ese material que levanté en calidad online arriba del material que me dio el editor, e ir viendo frame por frame idealmente, y corte por corte, obviamente en una cosa más genérica, que es exactamente igual que lo que vieron en la isla, ¿sí? Entonces el corte de referencia de Digital Cut en realidad ya tiene aplicado los cambios de velocidad, los zooms que pueden haber hecho, los reencuadres que pueden haber hecho o movimientos, los pedidos que puedan venir de efectos visuales ahí marcados también. Es decir que contra eso es lo que me voy a referenciar. Es como un GPS. Claro, ¿no? si eso no está bien, yo voy a estar igual de mal que lo que me dieron. ¿Se entiende? O sea, esa es mi referencia y eso es el punto en donde yo empiezo a trabajar directamente bajo mi responsabilidad. ¿Se entiende? En términos de el estudio que hacen online. Yo no puedo ser responsable si el render que me dieron desde la productora o desde la isla de edición no estaba correcto. ¿Sí? Eso es para mí la Biblia y es a lo que yo tengo que referenciarme. Ahí va. Bueno, este cronograma es de la cordillera, por eso está en inglés, porque hay coproductores de distintos lados y lo pedían en inglés. Por ejemplo, no sé, en esta semana teníamos que entregar de vuelta el EDL y los Digital Cuts porque en esta semana que está acá empezaba el conformado de la película en online. Y teníamos esa semana y después el turno siguiente, la semana siguiente estaba reservada porque querían ir todos acá y la casa de postproducción no tenía disponibilidad. Entonces también te empiezan a correr como esas cuestiones, ¿viste? No solo tenés deadlines de festivales, sino las casas de postproducción que te dicen, mira, tengo tal hueco porque después tengo tal película que tengo que empezar con esta o Y con todos otra. me están fallando a la vez. Aparte, Exactamente. desde la casa de post están todos con el Sí, mismo sí, es problema. como una negociación constante de, bueno, se me cayó tal, te enroco por este, pasa eso. Bueno, con Cannes pasa algo particular, al menos en la experiencia con las películas que yo trabajé, que tratan de ser lo más fiel a lo que se presentó, si es que obviamente te la tomaron. Generalmente siempre igual cambian algunas cuestiones, algunas escenas, y por lo que me tocó vivir es bastante, no consensuado, pero por ahí requiere está pasando tal cosa, crees que va a estar bien, viste, como un doble chequeo de lo que va a pasar para que, si por ahí lo que te aprobaron, te dijeron, che, tu película está adentro, y después vos cambias algo y se encuentra con otra cosa, que no sea un martes 13. Bueno, ¿qué más? Sí, desde mi lugar de postproductor les digo que en general las versiones que nos piden para festivales tienen que ver con la fecha que pide el festival y no con el estatus de la película. En general el productor quiere mandar la película al festival, si siente que tiene una película que está mostrable, la va a mostrar, por más que el director o el consenso del resto de las personas que están trabajando en ese momento sepan que le falta, digamos, ¿no? O sea que hay muchos casos en donde las películas que se muestran, y eso lo sabe la gente de los festivales también, no son exactamente la que después vemos en el cine. Sí, obviamente me ha pasado de mandar primeras copias con directamente verde, ¿viste? Pero, o con un cartel que dice va a pasar tal cosa, falta firmar tal cosa. Tratamos de que sea la menor cantidad de planos o de tomas posibles, pero sí, viaja a veces el material muy crudo. ¿Qué más? Bueno, acá empezó el conformado, esta fue nuestra segunda semana de conformado de la película. A su vez, en simultáneo, estamos preparando una copia de la película en Mega Offline para que el festival vea por primera vez. Entonces, por un lado estábamos conformando y por otro lado estamos generando una especie de DCP, creo que en ese momento, para que el festival vea la película y diga, ¿están o no están adentro? Acá tenemos como la entrega final de BFX, que en realidad la entrega final de BFX se puede prolongar hasta tu última semana de color, incluso a veces
hasta tu última semana de mezcla de sonido. Nosotros en general de VFX preguntamos cuándo tiran el render del DCP. Esa es la realidad. Yo la fecha que quiero saber es cuando van a apretar el botón para hacer el DCP. Pues si yo ya mandé una versión 1, digo, en esto del barniz, yo mandé una versión 1 donde todo explota, pero todavía le faltan unas chispas que voy a agregar acá y qué sé yo, la película está terminada, la dosificación de color funciona, si la sacan al aire así funciona, pero yo sé que el último día, antes de que aprieten el botón de DCP, puedo entrar y decir, reemplazar esta por esta y va a funcionar igual. Sí, que por ahí a veces lo que se hace es, bueno, uso la toma que no tiene truca para que el colorista pueda aplicar su corrección de color en la medida en que el efecto no requiera una gran intervención. Y una vez que el proveedor de VFX o el artista de VFX me entrega la toma, es un switch de una por otra. Acá generalmente entrega la música el músico de la película, donde empieza la primera semana de mezcla de sonido. ¿Tu experiencia indica que conviene hacer color antes que la mezcla o la mezcla? Bueno, hay veces donde lo hacíamos solapados. Me pasa que generalmente los directores quieren estar en los dos lugares, cosa que es lógica. Y en la medida que por ahí no puedas conseguir o un turno a la mañana y otro turno a la noche, que igual se les hace el día bastante choclo, conviene que estén desfasadas una de Yo otra. estoy de acuerdo. Pues pasa mucho eso. Digo, cambia un poco cuando viene el director de afuera. A veces vienen a postproducir acá a Argentina. Entonces ahí sí, en general, la lógica del armado de producción de eso indica que la persona viene acá y hace el sonido y el color al mismo tiempo y está yendo de Palermo a Chacabuquita y así, pin, pin, y terminan. Pero en el caso de ser posible, lo lógico indica de que alguien esté concentrado en una de las etapas y pueda tener un día más es un momento también donde los directores están con una carga emocional bastante fuerte, tratando de resolver millones de cuestiones a la vez y tratar de apartar un poco, creo que a ellos les puede... Y ahí la carga emocional del coordinador, digo, del postproductor también está fuerte, digamos, porque está con un director que tiene una carga emocional fuerte, con un productor que tiene un bolsillo que le quema y una carga emocional fuerte. Y generalmente están peleados en ese momento. Sí, también. Y un momento en donde él está decidiendo cosas cruciales que si no se le complican a él mismo, digo también. Entonces es como un momento de la película, esa situación del color, el mix y la entrega para disparar los deliveries, crítica. Totalmente. Sí. Bueno, acá entregó la música el músico de la película y empezó la primera semana de mezcla de sonido de 4 totales. Esta es una premezcla. Mezcla de sonido semana 1, mezcla de sonido semana 2, semana 3. No, perdón. La primera en realidad es premezcla y tuvieron 3. Lo que pasó también es que llegaron, como tuvieron que viajar de Buenos Aires a París, porque también se mezclaba la película allá por temas de postproducción y esas cuestiones. Entre viaje, una cosa y otra, trasladar el material allá, se les quedó como, la semana se les achicó mucho. Entonces necesitaron más tiempo para poder llegar a la entrega final con los materiales correctos. Pero generalmente son 2 semanas por ahí de mezcla de una película. ¿Y de color? De color, te diría que también... Suelen hacer 2 semanas. Sí, tratamos igual siempre de cubrirnos con 2 semanas y 3 días sueltos. Que creo que en todos los casos, en todas las películas que me tocó trabajar, siempre esos 3 días sueltos, o seguro los usé e incluso pueden haber sido más. Pero sí, más o menos las proporciones son esas. Y bueno, después terminada la entrega de sonido, se encuentra todo de vuelta en el laboratorio, se chequean materiales y se empieza a conformar el DCP para la entrega final. Ahí se suman generalmente los subtítulos que prepara el traductor. Y lo que hicimos en este caso fue al mismo tiempo que generamos el DCP, empezamos a generar las versiones de video para todos los deliveries. La película tenía coproducción con Francia, era Francia, Argentina y España, y cada uno tenía la película ya prevendida a distintos distribuidores.
y cada uno obviamente con su pedido de materiales particular, que en algunos casos coinciden y en otros no. Ahí justo ven Pan and Scan, que es lo que hablaba antes Sebastián, la película era 2.39, la pedían full frame 1.77 y lo que se hizo fue, bueno, se reencuadró eh, para tratar de perder la menor cantidad de información posible. Este, ¿Ese trabajo último lo hizo con el director, ese reencuadre? ese trabajo último lo hizo, sí, lo que al menos como se hace acá, no recuerdo bien cómo sucedió en la cordillera, pero al menos acá lo que se hace, se le pide al laboratorio por ahí que haga un reencuadre que se llama desde el centro, se genera un QuickTime en baja para que por ahí el fotógrafo o el director vea y que sobre ese QuickTime marque los momentos donde quiere que por ahí se corrija para tal lado o para otro, para arriba, para abajo, depende de donde sean tus márgenes. En ese caso Santiago creo que estaba en París y lo hizo él en vivo. De hecho, ahí si se fijan en eso que se hizo afuera y es una práctica normal en los estudios fuera, es que uno tiene una sesión de dosificación para el video. O sea, uno termina de dosificar la película y tiene una sesión de dosificación en donde idealmente está el fotógrafo, el director, lo mismo que estuvieron en la otra versión, para dosificar pensando en una pantalla de televisión, en una pantalla de internet y en ese momento también lo del pan y scan. O sea que podría ser un apartado como unos días extras donde uno se ocupa de que el director y el fotógrafo vean versiones entre comillas alternativas de la película y definan ahí eso. Sí, y que también en el caso de esta película nos habían pedido esta versión 1.77 full frame, pero también nos habían pedido una versión 4.3, que es bastante complicado, obsoleto y ridículo. Y bueno, la respuesta fue, mirá, tenemos una película Scope, si voy a un 4.3 es como la nada misma por decisiones artísticas y del director. No podemos cumplir con esa entrega y en la mayoría de los casos lo entienden. Pasa también muchas veces que las distribuidoras o los vendedores internacionales, más que nada las distribuidoras, se manejan con documentos que por ahí fueron redactados hace... Eso te iba a preguntar, ¿qué plataformas hoy pueden tener un 4.3? Bueno, ¿qué hasta pantallas? hace un tiempo Brasil, ¿no? hasta hace un poco tiempo creo que los usan mucho para los aviones. Ahora todos los aviones tienen pantallas 1.77. Prácticamente no hay nada. Por ahí lo usan pensando en televisión para quienes todavía no cambiaron sus equipos, pero casi todo el mundo sí, tiene... o es un copy-paste, como dice él, de un documento. Sí, pero pasa muchas veces esto, que te mandan documentos que tienen, no sé, 15, 20 años, que son incluso de la etapa del fílmico, donde, claro, quien te lo manda por ahí es alguien que se encarga más de legales que de postproducción, entonces por ahí entiende menos. Y te llegan algunas cosas que decís, de ¿En verdad me serio? estás pidiendo que te ¿En entregue serio? esto que no existe más. Pero bueno, ahí es donde también uno marca las inquietudes y trata de negociar qué cosas se entrega o no, porque también no solo es entregar materiales, cada material es un huevo de guita, básicamente. Digo, No, y es una versión por eso, nueva, sí, digo. sentarse en un laboratorio con el director a hacer el panel scan es tiempo de una máquina que sale un montón de plata. Sí, de 2.39 a 4.3 es bueno, eso hacer ya otra es, película. Bueno, totalmente. los americanos incluso cortaban muchas veces y hacían de un plano dos. Y ponían el plano del de la izquierda, cortaba el plano de la derecha y en realidad en la versión 2.39 era eso, o hacían efectivamente una panorámica sobre el plano. Total. Y bueno, y después ya se empieza a acercar las etapas finales. Se ve por ahí el DCP con una versión subtitulada, por ahí en un idioma. En este caso se hicieron inglés y francés. Y si todo eso está bien, que sería muy optimista pensar que va a suceder así, se hace el envío para tu entrega donde sea un distribuidor, un festival o lo que fuere. Es un proceso que inicia mucho tiempo antes para arriba y termina mucho tiempo ¿Y ahí termina después. todo o hay algún tipo de control con el tema de los exhibidores que hablábamos antes, con los No, cines? bueno, no solo con los cines, mismo con los distribuidores. Ahí es cuando vos mandás los materiales, que los materiales no solo se limitan a un DCP o por ahí a un QuickTime o un tape, un HDK MSR o lo que fuera,
son muchísimas cosas más, como distintos tipos de mezcla, ya sea por actos o show continuo. Por actos, ya deben saber lo que es, show continuo es como toda la película de corrido, en distintas velocidades y demás, y todo eso pasa por unos controles de calidad que, dependiendo qué tipo de distribuidor te toque, pueden ser como muy exhaustivos, que básicamente se tratan de máquinas, softwares que lo que hacen es escanear información digital y te vienen como un reporte de errores donde cada máster es una nueva entrega y se puede hacer bastante prolongado, ¿viste? Mismo, no sé, una lista de diálogos, una lista de subtítulos, una lista de Archivos combinadas. sin los textlets, digamos, los que Exactamente, tienen impresiones arriba, se le exactamente. sacan y Si por ahí la mandan película te también. la compran, no sé, en Japón, en China, donde sea, y vos por ahí tenés una toma donde tenés un título importante que narrativamente informa algo de la película, por ahí te dicen, bueno, entregame esa toma limpia si yo la puedo meter en el idioma que quiera. Este, Y no, después 25, 23, sí, 29, digo. bueno, en los casos que me tocó trabajar a mí últimamente, las entregas, los que serían como los que llaman los masters de video, Los hacen afuera los de... hacen directamente en 23976 Ujú. como una velocidad estándar. Estos son más o menos los listados de entregas genéricos, además de las particularidades, ¿no? Pero uno entrega normalmente ya hoy una versión en DCP, una versión de TV, que originalmente a veces todavía piden en tape o no, pero te van a decir el formato, un Blu-ray, un DVD, una versión de VOD o de Internet, los trailers, el material de prensa y en algunos casos incluso funciones especiales. Digo, esto es el listado tradicional de deliveries con las variantes que pueda haber de sonido y en muchos casos después acá cuestiones técnicas que suelen venir de pedidos específicos, como esto de todas las imágenes sin los textos, todos los sonidos separados para que puedan hacer doblajes en otros idiomas, el MIE, la música y todo eso separado de la banda internacional, y el tema de las versiones distintas de subtitulados en general que también tenemos, además de cuestiones comerciales como decir, saca este distribuidor, pone saca este cartel antes que el otro, etcétera. Te preguntás un rato con el tema de los exhibidores Ah, también, digo, perdón. como por lo que pasó con Sama también, que se proyectó mal durante varias semanas. Sí, diría que el tema de la exhibición todavía es algo que debería abordarse un poco más claramente. Creo que no está dentro de lo que sería, para mi gusto, esta problemática efectivamente de la producción, de la postproducción. Sí creo que es una problemática en términos de las producciones en general, de las películas. ¿Por qué? Porque la cadena termina ahí. Digo, ni siquiera termina, como vos dijiste acá, donde Ezequiel sacó el máster de la película y lo vio y le hizo el control de calidad, sino que termina en la retina del tipo que la fue a ver al cine o la vio en la tele. Eh, yo creo que ahí por lo que tendríamos que trabajar, si no quiero decir pelear, es por armar, y eso en algún momento se mencionó dentro de lo que es la ADF, por ejemplo, creo que la DAC también sería muy interesante junto con los productores que se sumaran a una iniciativa de estas características. Todo el preámbulo sirve para decir que hay que controlar a las salas. Digo, y si no se puede controlar como por una ley, decir usted no puede pasar películas si no cumple con estas situaciones, que creo que no existe hoy por hoy, al menos generar algún tipo de marca, de sello, que diga, esta sala tiene 4 estrellitas, esta sala tiene 5 estrellitas, y que las salas mismas sean las que pidan, porque están bien, vengan y certifíquenme, vengan y pónganme las estrellitas, como pasa en los locales de comida, digo, ¿no? Hay algo así en términos de las redes donde uno podría decir, acá las películas se ven y se escuchan muy bien, digo, y esto lo verificó una persona de la Sociedad de Sonidistas, una persona de la ADF y una persona de la Cámara de Productores, o en general serían más la gente técnica, pero avalados por eso. Digo, habría que conseguir después que a los que nos toque ir ahí nos puedan pagar y no lo hagamos como siempre por amor al arte, porque es tiempo que hay que dedicar y en muchos casos habría que comprar herramientas, digo. Pero generar una situación donde uno pueda ir con un medidor de nivel de sonido, con un calibrador y un fotómetro y un espectro fotómetro para medir las pantallas, poder saber en qué estado están en las pantallas, los proyectores,
los niveles de sonido y controlar también que la práctica y la operatoria del cine o de la cadena sea sana, digamos. Es decir, que haya alguien capacitado y que puedan resolver problemas, digamos. En cuanto a sonido, ¿no se supone que Dolby hace eso? Dolby te cobra y puede verificar eso y les da el sello y si no, se los quita. No hay alguien de Dolby acá, igual, creo yo. No. Creo que de Dolby vienen de afuera. O sea que lo harán un día y no lo harán al otro día de vuelta. Digo, no creo que sea algo de todo el tiempo, pero me parece que una iniciativa en donde desde la comunidad audiovisual estamos preocupados porque metemos un montón de trabajos en ajustar determinadas cosas que se terminan rompiendo porque el proyectorista apretó mal un botón o porque el cine no renovó la lámpara o porque están proyectando con una pantalla plateada que era para 3D, algo que se termina viendo distinto, creo que sería una buena iniciativa empezar a al menos controlar y a la gente que le interese le permitan elegir en qué sala eso se cuida más y en qué sala eso no está valorado, digamos. Sí, creo que ahí la idea también es cómo le cambias el paradigma al exhibidor, digamos, porque por más que ellos puedan tener una placa que certifique que Dolby avala la sala que tienen, digo, quien termina por ahí operando ese proyector, ese sistema de sonido, es alguien que por ahí decide poner el volumen en 3 en lugar de 5.5 y eso te cambia notoriamente la respuesta que vos podés tener ante una película. Ni hablar de las lámparas de los proyectores que en la mayoría de los casos tienen una vida útil bastante pobre. Pero creo que se trata más que nada de ver de qué manera se le puede cambiar la cabeza a los exhibidores para que el producto que muestren sea lo más fiel posible a como salió del laboratorio. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si no estamos muy cerca del horario De tu vuelo. de terminar. Si no quedó nada pendiente, el micrófono está ahí abierto y si no, nos vamos. Bueno, muchas gracias por venir, le agradezco a la DAC, a Haciendo Cine que organiza el ciclo también, a Ezequiel por haberse prestado a la invitación y a ustedes por haber atendido y participado tan respetuosamente. Gracias.